Hola, aquí estamos desde Radio Televisión Educativa para llevar, por supuesto, esta jornada de Semana Santa educativa, la Semana Grande, la Semana Santa, la Semana Mayor, esa semana de reflexión. Bueno, muchos a veces se van a la playa, otros se van de un retiro espiritual, otros se quedan en la casa, como usted la viva, pero es la Semana Santa. Y aquí estamos para tratar temas puntuales sobre el origen de la Semana Santa, qué se hace en esta Semana Santa, cómo usted debe vivirla. Y para eso estoy acompañada de mi compañero, aquí Alfredo Espinosa. ¿Cómo está, compañero? Bien, gracias. El saludo cordial a todos y entonces realmente hay que explicar lo que es el motivo de la Semana Santa. Hay que hacerle saber a la gente que existe, que la vivimos y todos participamos de ella. Y para esos fines estamos nosotros acá para tratar de ser intérprete con la persona que nos va a acompañar en el día de hoy. Para nosotros llegar a ustedes estamos en el 95.3 y 106.5 FM en todo el país y también en el 1081 y el 81 en Canales TV. Así es que por ahí nos pueden contactar. Y tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que vienen aquí a Radio Televisión Educativa. Y por supuesto, el invitado número uno es usted que está ahí, escuchándonos y viéndolo también. Pero tenemos también una invitada de lujo aquí. Ella es Fanny Torres, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Santo Domingo, quien nos acompaña aquí. Bueno, pero vamos a darle un aplauso a ella por estar aquí con nosotros. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, señores. Vamos a hablar precisamente sobre los orígenes de nuestra Semana Santa y también de la Cuaresma, porque previo a la Semana Santa hay que hablar de lo que es la Cuaresma. Bienvenida a este conversatorio. Hola, ¿cómo están? Un placer para mí compartir con ustedes esta enorme experiencia. Yo digo experiencia de fe, pero Sí. también es una experiencia cultural, es una experiencia de iglesia, es una experiencia de pueblo. Gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad y a cada uno de los amigos que están del otro lado, ¿verdad? Mi saludo fraterno y mi cariño. Qué bueno, profesor. Sí, Es una colega suya porque ella también trabaja en la universidad. sí, Que usted sí, es somos, profesor. somos docentes en el mismo centro de la Universidad Católica y es un placer tenerla acá y aprovechar esa experiencia docente y también de fe que tiene ella y decirle a los amables televidentes que esto es simplemente un diálogo acerca de lo que es ese evento tan tradicional de toda la humanidad, que es la Semana Santa, la Semana Mayor dentro del contexto de la Cuaresma. Semana Grande en sus Sí. inicios. Semana Grande. Semana Grande en sus inicios. Semana Así. Mayor, por eso le dicen Semana Mayor. Y cuando hablamos de mayor es porque ahí envuelve muchos acontecimientos importantes para la humanidad. Precisamente, yendo en un poquito a la historia, ¿cómo se origina lo que es la Semana Santa y también ese periodo pre-Semana Santa que es la Cuaresma? Bueno, para hablar de Cuaresma, ¿verdad? Cuaresma 40, 40. Nos vamos a trasladar un poquito al Éxodo, pueblo de Israel, 40 días en el desierto. Hablar de desierto es algo inhóspito, es Sí. falta de todo, falta de agua, falta de comida, falta de todo, un camino por el desierto. Moisés junto al pueblo de Israel. Y luego nos trasladamos al cristianismo con Jesucristo, el nuevo Moisés. Se le dice el nuevo Moisés porque a Jesús también le tocó 40 días en el desierto. Fíjense cómo se hace esa analogía o comparación importante en la liberación que hizo Moisés con el pueblo
durante su caminar para llegar a la tierra prometida y luego el caminar de Jesucristo para llegar a la liberación. Liberación ambos, porque el pueblo se libera de la esclavitud, y liberación en Jesucristo porque también Jesucristo libera al pueblo de la esclavitud. ¿Cuál era la esclavitud del pueblo hebreo? Una esclavitud física, de maltrato, de yugo, de trabajo. ¿Cuál es la liberación con Jesucristo? Una liberación espiritual. Ese amarre que a veces hay en el ser humano que no le permite avanzar y que tiene que caminar por ese desierto de 40 días de nuevo. Humanamente, muchísimas veces yo me he encontrado en ese desierto para poder llegar a la liberación de cualquier situación en mi vida en términos espirituales. Entonces Jesucristo asume ese desierto y durante 40 días se las pasa en oración, en ayuno y abstinencia. Entonces, ¿cuáles son los indicadores o cuáles son los elementos de la cuaresma? Precisamente oración, ayuno, abstinencia. Entonces, oración, ayuno y abstinencia. O sea que para yo decir que luego yo ahora voy a celebrar la Semana Santa, dentro de lo que es la Semana Santa, Semana Mayor, yo debí haber vivido mi desierto. ¿Cuál fue tu desierto? O sea, ¿en qué tú te pasaste estos 40 días? ¿En qué yo me lo he pasado? Cada uno, eso es muy personal, porque no soy quien para cuestionar a nadie, pero para yo poder celebrar Semana Santa, yo debo de haber vivido mi desierto. Entonces ahí, profesora, precisamente dentro de esos 40 días que significan esa trayectoria que tuvo, ¿verdad? Jesucristo, ¿cómo delimitamos esa parte como si fuera un resumen? Ya usted me va a decir que se manifiesta en la Semana Mayor. Bueno, sencillo, yo pasé, para poder Jesucristo llegar a la cruz, tuvo que haber pasado por el Calvario. Ese trayecto, ese camino, terminó la cuarentena de Jesús en el desierto, donde fue tentado con las mismas tentaciones que tenemos nosotros todos los días. Tú tienes hambre, tú tienes sed, tú necesitas poder. Jesús fue tentado 3 veces y dice el texto bíblico que el demonio lo dejó hasta otra oportunidad. Así mismo cada día nosotros. A mí me gusta mucho no quedarme en el texto bíblico, me gusta mucho irme a lo que nosotros vivimos día a día. Durante la cuaresma, que yo me propuse abstinencia. ¿Cuál fue mi principal abstinencia? Bueno, los viernes yo no miro ni el Facebook, ni me voy a Instagram, ni me voy a Twitter, ninguna redes sociales. Esa fue mi abstinencia, además de no comer carne, de ayuno. Yo tuve mi abstinencia, esa fue. O sea, cada quien sabe por dónde se va. Si tu mayor debilidad es el cigarro, el trago, el qué sé yo qué, yo no sé, cada quien, eso es muy personal. Es pero un sacrificio. Es un sacrificio. Sí, entonces, yo conozco personas que les gustan mucho los dulces y lo que hacen es que esos días dicen no voy a comer dulce en la cuaresma completa. Y retornando un poquito a lo de la cuaresma, que inicia con el Viernes de Dolores. El viernes, el viernes de ceniza. El miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Sí, corrijo, con el miércoles de ceniza. Me gustaría que nos hablara un poquito de esa tradición de colocar esa ceniza en la frente y qué significa. Óyeme, el tema de la ceniza tiene tanta trascendencia en el ser humano que hay gente que nunca va a misa. El año entero, ni siquiera en Semana Santa va a la iglesia, pero el miércoles de ceniza va a ponerse la ceniza. Es un sentido tan fuerte que tenemos como enclavado en nosotros el tema del miércoles de ceniza, porque algo que el ser humano reconoce, por lo menos el creyente, ¿verdad? Los que creemos en la creación como inicio de la vida, es que yo nací del polvo.
Y yo le decía a una persona en estos días, digo yo, mira, cuando a un cuerpo lo incineran, Sí. eso es un poquitico, eso es menos de un puñito. Somos agua. El cuerpo lo que tiene es agua. Y cuando a ti te incineran es un puñito de polvo. Entonces, como tú mueras, no importa dónde ni cómo tú mueras, tú llegarás a ser polvo. Tú te conviertes en polvo. Entonces, el misterio del miércoles de ceniza es muy grande. Por eso, porque tú naciste del polvo y finalmente tú vuelves a ser polvo. No importa si te ponen en la tierra o te ponen en un nicho muy, muy, muy elaborado, muy hermoso. Si te mueres en un accidente de aviación, como sea, tú vuelves al polvo. Entonces, ese es el sentido. Y con ese sentido de mi naturaleza humana, de que yo soy un ser humano y que yo nací así, así yo voy a terminar, y que lo que yo tengo que seguir es un camino para que al final de ese camino yo me encuentre con la resurrección, que es lo que realmente lo que debemos celebrar, porque el apóstol Pablo dice, y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, ¿cuántos líderes religiosos muy famosos que son un paradigma, que son una referencia para muchísima gente, ha muerto y tú sabes dónde está su tumba? Pero no resucitaron. Pero porque el único que resucitó fue el líder de los cristianos. Yo tengo un Dios al que le creo que resucitó. Amén. Entonces, dentro de esos días tan significativos, ya en la resurrección que mencionaste, ahí se celebra con el Domingo de Ramos. Sí, pero yo quiero... Perdón, profesor. ¿Qué? Vamos aquí. Tú me hiciste vamos una a poner la pregunta cosa en ahorita. orden. Él me dijo que después de los 40 días, entonces viene la Semana Santa y que se celebra en Semana Santa. Exactamente. Yo me fui. Porque, ¿por qué Semana Santa? Baja Jesús yo que estuve ahí, miren, eso es emocionante ver lo que es, cuál fue el desierto donde Jesús estuvo. Y luego baja Jesús, puedo decirlo literalmente, baja del desierto, y cuando baja del desierto entonces comienza su camino de Calvario. Ese camino de Calvario donde lo persiguen, donde lo apresan, donde lo maltratan, donde lo hacen cargar la cruz, donde lo abofetean, donde lo azotan, donde lo escupen, donde recibe todo tipo de rechazo humano. Todo el rechazo humano que usted pueda pensar que recibe una persona, Jesucristo lo recibió todos. Entonces, ese camino de Jesús hasta llegar a la cruz del Calvario. Pero antes de llegar a esa cruz del Calvario, como bien le preguntaba el profesor que mencionó lo que es el Domingo de Ramos, que se habla de que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero esa fue la última semana de ver a Jesucristo vivo en la tierra. Públicamente, exacto. Me gustaría que nos hablara del significado del Domingo de Ramos. ¿Por qué esas palmas? ¿Por qué se bendicen? ¿Qué pasa ese día? Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. O sea, el domingo marca el inicio de la Semana Santa. Ya yo he celebrado mis 40 días, ya yo estoy lista, ya yo espiritualmente me he preparado con retiro, con oración, con ayuno, con abstinencia. Ya yo he donado, he sido solidaria porque he ido dando limosna en el ambiente. Puede ser que tú no vayas a la iglesia, pero como quiera de limosna. O sea, ya yo me he preparado. Entonces, llegó el domingo, el Viernes de Dolores, que celebramos. Dolores, que significa mucho. El Viernes de Dolores, que tiene un gran sentido porque en el Viernes de Dolores piensa lo que vivió la Virgen María al ver su hijo, como lo que ella sabía que le esperaba a su hijo. Tenía 40 días que no sabía de él. Tú piensa que qué pasaría si 40 días sin saber de tu hijo. 40 días, llega el Viernes de Dolores, entonces recordamos los dolores de María. Vamos a seguir como recordando madre. Los dolores de María, pero tenemos que irnos a un cambio y volvemos por muchísimo más aquí en esta Semana Santa Educativa 2022 a través de Radio y Televisión Educativa. Al cambio.
Hola, soy William Solano del Instituto Politécnico Aragón, del área de cuidados de enfermería y promoción de la salud. Hoy les estaré hablando de lo que es los primeros auxilios en una torcedura o esguince. Los esguinces son causados cuando la articulación es forzada de una manera antinatural. Un ejemplo de este sería la torcedura de un tobillo. Al tobillo torcerse, los ligamentos se verán afectados. Los síntomas de un esguince son dolor intenso en el área afectada, hinchazón en el lugar y hematomas si hay algún hueso roto. Durante las primeras 24 horas de un esguince se debe de mantener el área fría. Para esto se debe poner compresas con hielo en el área. Si el esguince es en una pierna, se debe de vendar. El vendaje no debe de estar apretado. En caso de que el esguince sea en manos o brazos, se debe de colocar un cabestrillo. Donde esté localizado, el esguince debe de estar en una posición elevada. De esta manera podemos reconocer y tratar un esguince. Bien, de regreso acá en esta Semana Santa educativa a través de el 1081 y 81 canales de TV. Y nosotros hemos estado acá haciendo un recorrido de todo lo que es la trayectoria de la Semana Santa y de la Cuaresma en sí, con puntualizaciones muy importantes para esta ocasión. Y a propósito de ocasión, tenemos la ocasión de que Xiomara nos diga por cuáles frecuencias de radio estamos nosotros. Bueno, compañeros, sí, vamos a decirle a los fieles oyentes y televidentes que estamos a través del 95.3 FM y 106.5 FM a través de la radio. Y continuando aquí con nuestro conversatorio, señores, tenemos aquí a Fanny Torres, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Santo Domingo. El tema que nos convoca es los orígenes de la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana Mayor, como viene dicho en otros segmentos anteriores. Quedamos hablando de los dolores de la madre, lo que pasó esa madre, lo que sufrió al ver a su hijo, en qué condición estaba. Continuemos. Le llamamos la dolorosa. La dolorosa porque no hay una madre que haya sufrido como esa sufrió. Realmente el viernes de dolores ponemos en las manos de Dios a todas esas madres que están sufriendo por sus hijos por diferentes razones. Eso es lo que significa el viernes de dolores. Y ya luego el sábado, ¿verdad? Comenzamos a prepararnos para el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, que ahí es que le quiero preguntar de nuevo. Es una liturgia especial. Exactamente, ¿qué se hace en esa liturgia? ¿Por qué las ramas, las palmas, que no debe ser otro tipo de plantas, sino las ramas? De la ¿Por victoria. qué? Mira, es bueno pensar, ¿por qué Domingo de Ramos? ¿Qué pasó ya la última vida pública de Jesús como hombre glorioso, donde todo el mundo lo victoriaba? El rey, el qué sé yo qué. Imagínate, piensa que Jesús había pasado ya muchos días curando enfermos, liberando demonios, o sea, todas las actividades que realiza Jesús. Y baja del desierto y entra glorioso a Jerusalén. Y los apóstoles, sus discípulos, para entrar, le consiguen un burrito. Y él se monta en su burrito y le ponen palmas para victoriar a Jesús como Dios, como rey, o sea, y las palmas representan esa victoria del hombre que baja de oración y que se va a enfrentar a una realidad. Pero ese pueblo, el mismo pueblo que luego grita, crucifíquenlo, es el mismo pueblo que lo está
Sí, victoreando ahí, victoreando. en su entrada triunfal. Se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El último momento de vida así en el pueblo. Pasa mucho con los políticos, ¿verdad? Que mientras está todo bien, Sí. sin entrar mucho en ese detalle, pero cuando cayó en mala, lo mismo que son los que dicen, vamos, crucifícalo, hay que sacarlo. Entonces, eso mismo pasó con Jesús. Yo lo que quiero hacer es esa analogía, esa relación entre ese Jesús hombre y lo que nosotros somos hoy. Entonces, el domingo de Ramos, nosotros celebramos la entrada triunfal de Jesucristo con el pueblo, después de haber pasado 40 días en oración, ayuno y abstinencia. Ya vemos cómo ella nos manifiesta con ese entusiasmo, con esa vivencia, y nos transmite, nos lleva a recrear esos momentos. Y realmente, por ejemplo, en mi caso, siempre íbamos a la iglesia, y ese día, el día del Domingo de Ramos, es un día festivo. De fiesta, es un día de fiesta, que incluso ese día la iglesia no está en penitencia, ese día la iglesia cambia los ornamentos, ya no son morados, los pones rojos, el sacerdote es un día de alegría. rojo, es un día de alegría, se hace peregrinación, la gente se va y con sus ramos que lo bendice el sacerdote y canta victoria, viva Cristo Rey, Jesucristo es Rey del universo, porque eso es lo que el pueblo estaba victoriando. Y la gente, aunque no haya ido a la iglesia, pues entonces también se busca su une, ramo. ¿no? Y va eso, donde la vecina sí. y le dice, yo quiero un ramo de eso, Sí. porque también dentro de las creencias religiosas, eso tiene también un valor, el guardar ese ramo en la casa, que dice que nos cuida, que no, porque es ya eso es un valor religioso, un valor cultural, un acto de fe. un acto de fe, Sí. de que yo digo, bueno, al representar el ramo, el paso por donde de Jesús, esa entrada triunfar a Jerusalén, el pueblo victoriano, nosotros celebramos eso y nos hacemos collares con una cruz, ponemos el ramo en la casa, en el vehículo, y tú ves ese día Sí. todo el creyente cristiano, sobre todo si es cristiano católico, con sus ramos. Como para guardamos, prolongar ese momento. Porque el sacerdote bendice los ramos, Sí. lo asperja con agua bendita. Fanny, pero qué cosa, perdón que te interrumpa, pasar de ese momento de gloria, de alegría, de los Inmediatamente. ramos, inmediatamente a lo que es ya el momento de la tristeza. Inmediatamente. Porque ahí viene lo que se vive, es el triduo pascual. Inmediatamente. Que yo quiero que tú me definas bien por qué se le dice así, el triduo pascual. Mira, ¿Qué eso conlleva? el triduo pascual, realmente ya el domingo es el día de victoriar a Jesús, pero el lunes ya Jesús comienza su proceso de dolor, ya Semana Santa. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el martes? ¿Qué pasó el miércoles? Y el jueves comienza el triduo pascual, que finaliza el domingo de gloria. De gloria. Entonces, el lunes ya comienza Jesús a ser condenado, ya Jesús sale, ya Jesús pasa todo eso que conocemos, que lo hemos visto en películas, ¿verdad? Sí. Pero que nos lo narra perfectamente el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, nos lo narra. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento, muchos años antes de Jesucristo, ya lo narra, cómo Jesús iba a ser maltratado, que iba a ser llevado como un cordero al matadero. Así mismo llevaron a Jesús como un cordero al matadero, y por eso comienza la Semana Mayor, la Semana Santa. Triduo Pascual inicia el jueves con la misa del lavatorio de los pies. Esa misa que es tan hermosa y que de tanta trascendencia para nosotros, ahí es cuando Jesús celebra la última cena con sus discípulos y le lava los pies a cada uno de sus discípulos. ¿Y qué quiere Jesús decir con eso? Yo, que soy Dios, yo que soy el Rey, le lavo los pies. Eso es para que ustedes sepan que cada uno de ustedes se lo tiene que hacer. Que nada es nada, que el último será el primero y el primero será el último. Que todos somos iguales. Que todos somos iguales.
Eso es lo que Jesús nos quiere decir. ¿Cuánto ha costado entender eso? Sobre todo cuando yo me encuentro en una posición que creo que nunca voy a bajar de ahí. Cuando tú estás abajo y yo estoy arriba. Un acto de humildad. Y cuando yo creo que nunca me voy a ver abajo. O sea, ¿cuánto cuesta yo entender que tú y yo somos iguales? Esa fue una doctrina de Jesús. Eso fue una enseñanza de Jesús. No hay sirio ni etíope, todos somos iguales. No hay pobres ni ricos, todos somos iguales. Entonces Pedro le dice, tú, Señor, lávame los pies a mí, mira, ni loco, tú a mí no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Mira, si yo no te lavo los pies, tú no vas a ser parte mía, tú no tendrás parte conmigo. O sea, Pedro, si yo no te lavo los pies a ti, tú tampoco se los vas a lavar a ellos, que son más pequeños, que son los pequeños. Entonces dice Pedro, pues espérate, Señor. Si es así, no solamente lávame los pies, lávame la cabeza y lávame todo el cuerpo. Qué hermosura la del apóstol Pedro. Que claro. Por eso el Papa luego dice, la Iglesia luego reconoce porque es el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica, porque entonces Jesús a partir de todas esas experiencias, tú eres Pedro y sobre ti yo edificaré mi iglesia. Fanny, también ese día del jueves santo es que se instituye la Eucaristía. La Eucaristía. Se instituye la Eucaristía el jueves santo porque Jesús en la mesa con sus discípulos, así como estamos nosotros, dice como lo celebraban los judíos la Pascua, porque hay que saber que la Pascua es desde los judíos. Los judíos celebraban la Pascua. Entonces Jesús esa noche celebra la Pascua con sus discípulos. Se reúnen en la mesa y él parte el pan, el vino. Era una fiesta, era un ágape que tenían. Sí. Y entonces ahí él le dice, ¿pero qué sucede? ¿Cuál fue? ¿Dónde estuvo la diferencia en que Jesús agarra el pan y le dice, cada vez que coman de este pan, piensen en mí? Hagan esto en memoria mía, porque este es mi cuerpo. Ahí está la grandeza de la Eucaristía, de la misa para nosotros los católicos. Este es mi cuerpo, ¿no? Este es el pan de la Pascua judía, pero desde hoy, este es mi cuerpo. Él no dijo, esto se parece a mi cuerpo, cuando no, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ahí está el sentido de la misa, que la gente dice, lo mismo la misa. Claro, porque es la misa, la celebración de ese gran encuentro, de ese ágape de Jesús con su pueblo, con sus discípulos. Entonces, ahí se instituye la Eucaristía, que tiene más de 2000 años, que se celebra de la misma manera. Lo único que cambió, que ustedes saben que en el Vaticano I hasta el Vaticano II, la misa se celebraba en latín y de espalda al público, y ya con el Vaticano II, la misa se celebra en el idioma cultural donde esté y de frente al público. Pero la liturgia es la misma. La liturgia no cambia. Bueno, Jueves Santos. Pero pasamos al Viernes Santo. Es un día triste, un día de recogimiento. Pero muchas veces el cristiano de hoy también tiene que ver este día como para reflexionar y también pensar en que Él murió por mí. Pero también yo tengo que morir al pecado. Quiero que me hables de ese viernes. ¿Qué se hace en la iglesia? La única manera de tú reconocer que tú tienes que morir para que Él nazca es tú haber pasado esos 40 días y haber vivido la Semana Santa. Porque si no es difícil tú entender, yo morir no. Entonces, el Viernes Santo, yo digo que es un día no de tristeza, es un día de darle gracias a Dios, es un día de recogimiento, es un día de reflexión, es un día de estar tranquilo, porque hasta la iglesia está cerrada el Viernes Santo. La iglesia está cerrada el Viernes Santo. O sea, la iglesia se abre en momento para el beso de la cruz a las 3 de la tarde, donde recordamos ya que se dio la muerte de Jesús a esa hora. La iglesia se abre luego para recordar los dolores de María, acompañar a María en algunas culturas. O sea, hay una serie de celebraciones, pero no hay celebración eucarística, no hay misa. Hay celebración de la palabra, porque Jesús está en el sepulcro.
Dentro de esa cultura cristiana que nosotros nos desarrollamos, se exageraba mucho con ese temor, porque a los niños no podíamos pisar duro. Sabíamos que eso era motivo de respeto, pero ha cambiado eso. Eso, la forma ha cambiado. Por ejemplo, yo recuerdo que el jueves en la noche en mi casa se majaban los sazones, se sazonaban la carne, porque el jueves se hacía algo que yo no sé, acá en la cultura, se hacía la olla podrida. ¿Ustedes saben lo que es la olla podrida? No lo había escuchado. La olla podrida, así mismo le llamaban, la olla podrida. La olla podrida, porque el viernes no se, ni pensar en carne. Entonces, mi papá el jueves temprano se iba al mercado, compraba todos los tipos de carne y todos los tipos de víveres. Entonces se hacía el jueves la olla podrida. Significa que ahí estaban todas las carnes, todo junto, y eso la familia se reunía porque ya era el último día que se hacía una actividad así en familia hasta el domingo. Entonces eso era cultural. Y entonces ese día, el miércoles, nos la pasábamos preparando las carnes, los sazones, había que limpiar la casa, todo lo que significara ruido estaba... Las cosas han cambiado mucho. Han cambiado. Y el viernes entonces, ya el viernes a las 5 de la mañana mi mamá se levantaba, iba a la playa para cortarse el pelo y tirarlo a la playa porque le crecía. Nosotros, nada en mi casa, ni música, ni nada, qué dolor que no se podía escuchar música, eso era lo más difícil. Había gente que hacía una penitencia que sí, no hablaba, se quedaba mudo el diente. Era un simbolismo, todo. Un simbolismo, todo era, y un recogimiento. Hoy no, hoy tú estás loco que llegue la Semana Santa, porque es una semana de vacaciones. De playas. Pero Semana Santa es para el que se prepara. De recogimiento, de claro, reflexión. Entonces, señores, miren, estamos en este recorrido por la Semana Santa educativa, aquí desde Radio y Televisión Educativa. Ya llegamos al Sábado Santo, pero ¿qué se hace ya el Domingo de Resurrección? ¿Qué se hace? Pero no hay domingo sin resurrección, sin pasar por el sábado, porque el sábado es que se celebra la vigilia pascual. Entonces, el sábado se mantiene la iglesia en silencio, en recogimiento, hasta la vigilia pascual, que antes se celebraba en la madrugada, cuando no teníamos problema de seguridad. Después de los temas de seguridad, las iglesias la celebran a las 5, a las 6, a las 7, claro, para que no haya temor de salir. Entonces, es la vigilia pascual, es el pregón glorioso, la celebración gloriosa de que Jesucristo resucitó en la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó en la madrugada del domingo. Por eso es que se celebraba que terminaba en la madrugada, porque el sentido es Jesucristo resucitó en la madrugada del domingo. Ese día hay especialmente se llevan muchas velas para bendecir, agua bendita. Sí. ¿Por qué? Los símbolos, los símbolos de la resurrección es la luz. Primero es la luz. Jesús es la luz del mundo. Y el que camina en Jesús nunca caminará en tinieblas. Y eso es una realidad. Se utiliza el incienso, se quema, se utiliza el agua porque el agua es la que nos purifica a través del bautismo, nos limpia. El agua es símbolo de limpieza, de purificación, y se utiliza el incienso mucho hasta en las casas. A mí me gusta ponerles incienso en mi casa, sentir ese olor, porque el incienso es el símbolo de la oración que sube, de esa manifestación del ser humano que se une con Dios a través de la oración. Entonces, como humo en tu presencia sube mi oración. Y ese olor hermoso del incienso. Me encanta como Fanny Torres vive su fe, su creencia. Contagiante. Contagiante, claro que sí. Nos gustaría, Fanny, también que tú le hables a esos jóvenes que nos están escuchando y que muchas veces no conectan con la religiosidad de ahora, con lo que se predica en las iglesias, porque a veces a veces hay muchos padres que están distantes, es así, y entonces no conectan, no llegan. ¿Qué tú crees que debe hacerse? Mira, realmente yo no culpo a los jóvenes ni los niños, porque
para tú vivir algo, tú tienes que haberlo recibido. Tú tienes que haberte formado en eso. Sí. La familia juega un papel sumamente preponderante en la formación religiosa de los hijos. No es la escuela, no es la iglesia. La familia tiene una responsabilidad de formar a sus hijos en la fe y de vivir esa fe. Entonces, ¿qué yo le diría a la familia? Comiencen a educar a sus hijos desde niños en esos valores religioso, porque eso queda. Si yo hoy puedo hablar así, no porque yo he estudiado, sino porque tuve una familia que desde niña me guió, me orientó y me enseñó a darle el valor que tiene la Semana Santa. Así es que familias, jóvenes, niños, todos vamos a tratar de entender el significado y el sentido de la Semana Santa como algo bueno para nuestra vida, no como una imposición, no como que la iglesia quiere coartar mi libertad, que la iglesia me impone lo que... No, es que la Semana Santa nos hace bien para nuestra vida. Eso es lo más importante, me hace bien para mi vida porque es bueno detenerse. En este mundo que va tan rápido, en este mundo donde hay tantas influencias externas a mí, yo debo de tener un momentico en mi vida para detenernos. Hoy la generación actual no entiende eso, porque dice, un lema es, la vida es una y hay que vivirla. Yo comencé mi vida de fe a los 13 años de edad. Nunca me he parado, nunca me he alejado de Dios, nunca, que no quiero nunca hacerlo. Por más difícil que sean mis desiertos y por más grande que sean mis 40 días, nunca quiero hacerlo porque Jesús le ha hecho mucho bien a mi vida. Bueno, esa Bien. es tu verdad y esa es nuestra verdad. Yo también profeso la religión católica y cristiana y esa es mi verdad, Jesús de Nazaret. Así es que hemos estado en un conversatorio muy interesante aquí hablando sobre ese camino a la Semana Santa y sobre todo aquí en Radio Televisión Educativa queriendo llevar a nuestros oyentes y a quienes nos ven también, bueno, pues estos mensajes de esperanza, de aliento. No todo está perdido y vamos a vivir nuestra Semana Santa. Usted puede estar en la playa, puede estar en un parque ahora, o usted puede estar en su casa con su familia, pero entendamos que el significado de esta Semana Mayor es grande también. Cambiemos en algo, entreguemos algo positivo a la sociedad. Profesor de las Gracias, nuestra invitada. Sí, no, ha sido un momento de mucha comprensión, sobre todo, de lo que ha sido la trayectoria de ese evento tan importante para la humanidad. Y agradecidos de estar aquí, de que esté aquí, que nos haya edificado acerca de todo esto que hemos hablado y con tanta energía y con tanta muestra de fe que lo ha hecho, con tanto entusiasmo. Así que gracias. Bueno, gracias a Fanny Torres, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Santo Domingo, Yo señor. soy la agradecida, yo de verdad, yo soy la que quiero darle las gracias a ustedes, porque cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar de Jesucristo, que es Dios y hombre, yo soy muy feliz. Así Bueno. que yo le doy las gracias por darme un momento más de felicidad. Bien. Qué bien, un aplauso. En programación especial con motivo de la Semana Santa. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios.
en programación especial con motivo de la Semana Santa.